Y los legisladores locales se pronunciaron sobre el uso de estos sistemas verdes de movilidad. Vamos a ver qué dijeron. Durante el coloquio Micromovilidad Sustentable realizado en la sede del Congreso de la Ciudad de México, se reconoció la importancia de mantener regulado el transporte sin anclaje y no cerrarle la puerta, ya que sustituye en buena parte los viajes cortos en auto, por lo que se debe considerar su integración al esquema de movilidad de manera gradual y ordenada. Se hará un aviso de participación, es una siguiente fase donde ya se va a poder entregar ya no un permiso temporal, sino un permiso anual para que las empresas puedan operar en esta ciudad y tengan que cumplir con ciertas características legales, administrativas y técnicas. Los resultados obtenidos dentro del periodo de prueba en el que las bicicletas sin anclaje y los monopatines estuvieron circulando, se obtuvieron datos importantes sobre los hábitos de movilidad de los capitalinos, información con la que se pudo organizar cuáles son los puntos de arribo y evitar que varios vehículos se acumulen en la vía pública. Las empresas han sido serias, colaboraron y se han atenido a las reglas. Esto ha significado para nosotros, primero que nada, una brusca disminución en el número de denuncias ciudadanas, y las mismas alcaldías nos lo han hecho saber. Claramente disminuyó el número de quejas. Durante el coloquio se indicó que el futuro de la movilidad en la capital pasa por el transporte unipersonal, razón que obliga a adoptar regulaciones estrictas que permitan la convivencia de peatones y vehículos. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.